Hola, ¿cómo están? Soy Pedro Sepsek. Les diré que hoy es uno de los días que me he sentido peor con las cosas que surgen del actual gobierno. El pensar que las Fuerzas Armadas puedan ser consideradas un juguete que puede ser enviado a ciudades de Estados Unidos para enderezarlas, como dijo el presidente Trump, que sean utilizadas algunas ciudades como lugar de entrenamiento para guerras, porque dice el presidente que hay una guerra dentro del país. Es una locura. Es algo de verdad alucinante. Bueno, miren, primero, gracias por acompañarme. Bienvenidos a quienes se están integrando, quien tal vez hoy por primera vez se asoma a este canal y a quienes lo han hecho en estas últimas semanas, que ha crecido mucho el apoyo que recibo en el canal. Mil gracias. Se los digo de corazón. Para mí esto es algo absolutamente nuevo. Como les he contado, mi esposa durante años insistió en que estuviera presente en Internet. Yo, creyéndome más astuto, descubrí que no lo soy. Y aunque estoy entrando tarde, valoro inmensamente lo que representa que tantas personas se vayan integrando a lo que es esta, vamos a decir, sala de tertulia. Bueno, aunque sea monólogo, pero también he empezado, como habrán visto, a poner también algunos mensajes y en estos días voy a estar también aumentando mi presencia en las llamadas redes sociales. Gracias de vuelta, suscribiéndose, me muestran de la forma más directa, más entusiasta ese apoyo y ya saben, la campanita ahí les indica cuando hay novedades. Eh, Me voy con lo que ha pasado hoy. Trajeron de todas partes del mundo, y no exagero, de todas partes, de cuanto rincón usted se puede imaginar, donde haya generales, almirantes estadounidenses, de allá los trajeron. Estamos hablando de cientos. Algunos reportes dicen que eran casi 800 los generales, almirantes y también oficiales de no tan alto nivel, pero que son, vamos a decir, el segundo al mando del lugar donde están. Por cierto, otro disparate. Y esta aparentemente fue una idea del secretario de guerra, como dicen que ahora le gusta que le digan, porque así rebautizó nuevamente Donald Trump el Departamento de Defensa. Cuando se creó se llamaba Departamento de Guerra, pero hace muchísimos años que se llamaba Departamento de Defensa. Como sea, primero, un peligro generar una situación en la que tantos lugares donde hay, vamos a decir, momentos en los que puede cambiar el destino del mundo, que se queden sin el titular de quien sea el cuerpo de las Fuerzas Armadas que esté presente en esa región del mundo, aunque sea por 3 días. Innecesariamente, esto se podía hacer vía Zoom, ellos tienen mecanismos para hacerlo de una forma en que no haya forma de hackearlos, tienen los sistemas de defensa electrónica, aunque ya sabemos que el secretario de defensa o de guerra o como quiera que le digan, violó esas normas hace tiempo y no le pasó nada. En una red abierta, ahí hablaron de ataques y horarios y asuntos por el estilo a grupos terroristas. En fin, el otro peligro, juntar en una base, por más que sea una base militar, a casi 800, prácticamente todos los oficiales de más alto rango de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y decirlo de antemano. Oigan, qué tentación para los malos, el desastre que se podía ocasionar si alguien tuviera, por ejemplo, la salud mental del titular del régimen de Corea del Norte, o quién sabe quién, un misil que aparezca de cualquier parte, y si no llegan a interceptarlo,
Pero lo más peligroso es lo que pasa a partir de lo que dijo el secretario de Defensa y de lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. El presidente politizando, tratando de que las Fuerzas Armadas básicamente se hagan trompistas. Eso me tocó verlo en Nicaragua en otra época, antes que los sandinistas me arrestaran y me deportaran en la década de los 80, porque sí, dicho sea de paso, a las personas que han tenido el atrevimiento, la ignorancia de decirme en algún momento comunista por defender la democracia, que sepan que tuve muchas circunstancias en las que me metieron unas broncas tremendas contra los comunistas a lo largo de mi vida. En todo caso, había un culto a las personalidades, había un culto al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que se imponía a las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Y ya sabemos cómo han salido las cosas por allá. Estados Unidos teóricamente todavía puede enorgullecerse de haber tenido una democracia muy, muy sólida. Digo teóricamente porque se está resquebrajando y eso es claro. Cuando el presidente de los Estados Unidos se cree gracioso y le dice a los generales y almirantes que están allí presentes que las Fuerzas Armadas deberían ser utilizadas para enderezar algunas de las ciudades de Estados Unidos. Pueden servir de campo de entrenamiento para la guerra. ¿Y cómo funcionaría eso, señor presidente? Explíqueme, por favor, cómo funcionaría ese disparate. ¿Practicarían tiro con tanques contra una manifestación en defensa de los inmigrantes que en muchos casos son golpeados brutalmente o encerrados en lugares inhóspitos, innecesariamente crueles antes de ser deportados, aunque no sean criminales? Explíqueme cómo funcionaría. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay un desmán y aparecen unos delincuentes y se ponen a robar cosas, si hay un saqueo? ¿Qué practicarían? ¿Tiro con ametralladora las Fuerzas Armadas para prepararse para una guerra con Rusia o con los chinos o con Irán o con quien sea? Es un disparate. Estamos viviendo tiempos de locura. Hay momentos que parece un circo por lo que se está planteando en el escenario. Los espectadores estaban con la cara de piedra en esta reunión con los altos jefes militares y escuchan al señor que les da órdenes, me refiero ahora a Pete Hegseth, un señor que se reporta durante mucho tiempo tuvo serios problemas por excesivo consumo de alcohol. Me refiero a múltiples informes y testimonios de gente que lo ha conocido durante años. El señor dice que no es aceptable que haya generales gordos caminando por los pasillos del Pentágono. Ah, por cierto, mostrando el misoginismo, el sentimiento ese de la edad de piedra, de que la mujer está para servir, pero no en las Fuerzas Armadas, sino en lo que le diga el hombre de turno. Ahora dice el señor Hegseth que los entrenamientos tienen que ser con estándares estrictamente para hombres. Y entonces, si las mujeres no pueden cumplir con la tarea, mala suerte. No pueden estar en las Fuerzas Armadas. Pero por favor, averigüe, por ejemplo, por qué una de las integrantes del Senado de los Estados Unidos perdió parte de su cuerpo luchando por Estados Unidos como piloto de helicóptero. Y es uno de cientos de ejemplos. Oigan, esto no es un juego. Y entonces ahora están contra la diversidad, están contra que no quieren que haya señores con ropa de mujer. Ok, yo estoy de acuerdo que no haya señores con ropa de mujer dentro de las bases militares. Pero si el señor se quiere poner un vestido
cuando está en sus horas libres. ¿Este sigue siendo un país libre? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que va a pelear con menos entusiasmo? Si se enlistó en las Fuerzas Armadas, algo tiene en el corazón, que por supuesto no tuvo el presidente Donald Trump, que en varias ocasiones logró esquivar convocatorias a las Fuerzas Armadas cuando era joven. Por favor, pero esto es el mundo al revés. El presidente de los Estados Unidos haciendo una broma diciendo que hay dos palabras que empiezan con N que no se pueden decir. Una de ellas es nuclear, que se escribe y casi se pronuncia igual en inglés. La otra es una palabra que es considerada muy ofensiva para la comunidad negra. Es la palabra nigger. Y es considerado un insulto y con toda la razón, a nadie se le ocurre estar haciendo bromas con ese tipo de cosas. Porque dijo el presidente que había dos cosas que no se podían decir con N y no hay nada que tenga que ver con la palabra que se usaba desde la época de la esclavitud, con lo que tenían que hablar aquí con los altos mandos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Nada que ver. Ah, eso sí, este es el mismo presidente que está revisando con alguno de esos asesores que tiene que le falta la capucha del Ku Klux Klan, que le dicen que en el Instituto Smithsonian, que es el que gobierna los principales museos de Estados Unidos, hay, como le dijo una de sus asesoras, demasiado sobre la esclavitud. Hay demasiado sobre la esclavitud. La señora es blanca, por supuesto. Oigan, eso fue una etapa espantosa en este país y en el mundo. Tomar a otra persona y transformarla en esclava. ¿A qué no le dicen a una persona judía, oigan, es demasiado esto, hay muchos museos con el tema del holocausto? Para la comunidad negra fue una forma de genocidio. Fue una forma, y yo sé que esta es una palabra que debe usarse con mucho cuidado, pero yo sí creo que existió el holocausto, creo que fue una de las peores cosas que existió en la historia de la humanidad, creo que el Partido Nacional Socialista Alemán fue una cueva de monstruos que por poco destruyen al mundo, y siento la tranquilidad de poder decirlo. La esclavitud fue también una hecatombe, fue horrorosa, pero ahí se da el gusto, incluyendo que hay, en este caso desgraciadamente, antecedentes de que hace unos meses echaron de las Fuerzas Armadas a un alto mando y no parece que haya otra razón que el hecho de que el señor es negro. Pero en esa época estamos. En esa época estamos. Quiero este país profundamente. Lo quiero de todo corazón. No deja de asombrarme que estemos en una situación en la que los principales en el gobierno digan, hagan las barbaridades que se están haciendo y que hoy en las últimas horas tuvieron un nuevo capítulo avergonzante. Pero no sé si tienen claro qué significa en algún momento tener vergüenza. Gracias por acompañarme. Por ahora, levantamos campamento.